La articulación de la rodilla. Bueno, la rodilla, sí, sí, es verdad porque puede haber, porque lo más frecuente es que esté afectado las grandes articulaciones que cargan peso, así que cadera, rodilla, tobillo, son articulaciones frecuentemente afectadas. ¿Y qué También más? artritis séptica. ¿Cómo? Artritis séptica. Artritis séptica, perfecto, eso es lo más importante, ¿sí? Monoartritis, así, un pensamiento lineal a la artritis séptica por lo menos tiene que ser la sospecha y si la sospechamos, sí o sí el tratamiento, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de eso. Entonces, causas frecuentes de monoartritis, la artritis infecciosa, artritis séptica y la artritis por cristales, ¿sí? Esas son como las dos causas más frecuentes. Después, bueno, artritis traumática, eso va a salir rápidamente por el interrogatorio, por lo que le pasó al paciente. Pero después fíjense que hay un montón de otras causas de artritis, de monoartritis, pero nada, lo que nunca se nos puede pasar es la artritis séptica. Para nombrar algunas, no sé, eh, algunas, algunas causas, puede ser tumorales, puede ser una artritis inflamatorias tipo la artritis reumatoidea, las espondilosseronegativas, que debuten o que tengan en algún momento de su evolución compromiso de una sola articulación, por más que no sea lo más común, artritis por algunos virus, puede ser una sinovitis por un cuerpo libre, que se rompa un pedazo de, por ejemplo, de menisco y quede eso ahí irritando y generando artritis. A veces nos confunde la artrosis, que tiene un poco de líquido, y eso nos puede confundir. El reumatismo palindrómico, que es, bueno, parecido a la artritis reumatoidea, una enfermedad similar. Eh, Causas tumorales, ¿sí? Así que, bueno, pero vamos a focalizarnos en eso, en la artritis infecciosa y las cristálicas. Entonces, puede haber como dos escenarios: que el paciente se interne directamente por monoartritis, que es un motivo, que un paciente que consulta por monoartritis aguda es un motivo para quedarse internado, o un paciente que está internado por otra cosa, una cirugía, una neumonía, o lo que sea, y desarrolla artritis, que creo que han visto en un paciente. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Como siempre, interrogatorio, examen físico y después los estudios complementarios para que nos ayuden en nuestra sospecha clínica. Entonces, para tener en cuenta y pensar etiologías, o ya vamos a ir viendo con las distintas causas de esto, eh, ¿qué datos es importante? La edad del paciente, ocupación, consumo de drogas, actividad sexual. Ahora vemos en base a esto qué es lo que estamos sospechando: antecedentes de traumatismos, antecedentes familiares, el tiempo de evolución, bueno, para definir si es aguda o crónica. La monoartritis crónica, el estudio es totalmente diferente y el manejo es diferente. Si hubo síntomas que precedieron o desencadenantes, pensando en crisis motosa, por ejemplo. Si ya ha tenido antecedentes de artritis, si ha tenido alguna cirugía, por ejemplo, no sé, ligamentos, y que esto puede ser una infección asociada a un procedimiento o una artrocentesis, una infiltración de algo que puede estar relacionado como puerta de entrada. Eh, Podemos interrogar el dolor, eh, como si es un dolor mecánico o un dolor inflamatorio, ¿sí? Esto también lo hablábamos justo hoy. Eh, el dolor mecánico es el que duele con el uso de la articulación. El dolor inflamatorio mejora con el movimiento. Bueno, acá si está inflamada la articulación probablemente le duela también al movilizarse, sobre todo en las piernas, en la rodilla, como hablábamos, en miembros inferiores. Eh, Eso. Y ver también, diferenciar el examen físico si es realmente la articulación lo que esté inflamado, si hay artritis, o si hay alguna estructura una periartritis, por ejemplo, un tendón, una bursa, algo extraarticular, que es lo que está generando. Entonces, como para diferenciar primero si hay inflamación verdadera, eh, y
de que sea de la articulación, ¿no? Para hablar de monoartritis aguda. Después si tiene una repercusión sistémica del estado general, síntomas constitucionales, sistémicos, estos pacientes vienen con fiebre, vienen con cierta repercusión. Al examen físico, ¿cómo encontramos la articulación? Tanto la artritis séptica como las artritis cristálicas son bien inflamatorias. Distinto por ahí lo que pasa con la artritis reumatoidea o, no sé, o lupus, que no hay tanta reacción inflamatoria así con tanto por ejemplo, eritema, tanta cosa, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es una articulación que está tumefacta, que tiene líquido, eritema, podemos revisar si hay alguna puerta de entrada en la piel, si el paciente tiene posiciones antálgicas, por ejemplo, en la rodilla cuando está llena de líquido, el paciente la suele poner en flexión, de esa forma es como que alberga mejor la cantidad de líquido y duele menos, está más cómodo el paciente. Entonces vemos que el paciente está acostado, una pierna totalmente extendida y una rodilla en flexión, en semiflexión, por ahí nos puede hacer llamar la atención. Bueno, palpar al paciente, ver si tiene aumento de temperatura, si hay dolor. Después al examen físico, en las articulaciones, evaluamos el rango, aparte de la inspección, palpación, le sumamos la evaluación del rango de movilidad. Entonces, tenemos que conocer el rango de movilidad de esa articulación que estamos evaluando y ver si está limitado. Cuando hay artritis, ya sea infecciosa o inflamatoria, de otras causas, se afecta la movilidad tanto activa como pasiva, ¿sí? La movilidad activa es el paciente que mueve la articulación, eh, que también le puede doler si hay una tendinitis y demás, ¿sí? Cuando evaluamos la movilidad pasiva, ahí estamos evaluando bien la articulación en sí misma, estamos como corriendo de lado todas las estructuras periarticulares, pues el paciente está relajado, no está usando tendones, eh, entonces hacer los movimientos en forma pasiva y que esto esté limitado o que le genere dolor, eso nos habla de que hay afectación articular, ¿sí? Por ejemplo, esto que les decía del paciente tiene la rodilla en semiflexión, probablemente no podamos completarla, por más que el paciente esté relajado y nosotros lo intentemos mover, seguramente no complete la extensión ni la flexión completa, ¿no? Podemos evaluar si hay daño en otras articulaciones. Muy bien, y ahí es lo que decía acá, después siempre obviamente evaluar, hacer un examen físico completo, ver si hay un foco infeccioso a distancia, si hay impactos sépticos en otro lado, si hay signos de compromiso sistémico, ¿sí? En la monoartritis aguda, el estudio más útil es la artrocentesis y el análisis del líquido sinovial, ¿sí? Ese es el estudio más importante. ¿Qué le pedimos al líquido sinovial? Recuento y fórmula de glóbulos blancos, ¿sí? Que es lo que nos va a orientar eh, a si hay algo inflamatorio, infeccioso. El recuento de glóbulos blancos, o sea, cuanto más alto sea, y a predominio polimorfo nuclear, más específico va a ser. Por ejemplo, si tiene arriba de 100.000 blancos, es altamente específico de artritis séptica. Arriba de 50.000 blancos, también uno piensa en artritis séptica. Ahora, valores de 20.000, 30.000, 15.000, eso los puede tener perfectamente una artritis séptica, pero también lo puede tener una artritis inflamatoria, no sé, una artritis reumatoidea, una artritis cristálica. Así que obviamente esto no nos va a hacer un diagnóstico definitivo, pero es un estudio el resultado está rápido y nos ayuda un poco a- a empezar a pensar si puede ser una artritis séptica, que es lo que ahí nunca se nos puede pasar. Le pedimos tinción Gram, un resultado que vamos a tener rápido. Pedimos la identificación de cristales, que esto
es un estudio que se pide que se hace con un microscopio especial de luz polarizada. No, a veces es difícil de conseguir este resultado, en general uno lo tiene en forma más retrospectiva, y ahí nos pueden informan la forma del cristal, la birrefringencia, y con eso uno puede inferir si es un cristal de urato monosódico, o sea, de ácido úrico, o de pirofosfato de calcio. Esos son los que, digamos, mejor se ven. Hay otros cristales, pero es más difícil de visualizar. Y el cultivo, que es lo que en definitiva nos va a hacer diagnóstico de la artritis séptica. Las imágenes, la realidad que en monoartritis aguda no nos sirven, no tienen un valor. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo podemos evaluar una articulación con radiografía, tomografía, ecografía, resonancia, lo que ustedes quieran? Sin embargo, eso no nos va a ayudar en el diagnóstico de una artritis séptica y nos va a hacer perder tiempo. Así que no serviría, sí nos puede servir para evaluar patología articular previa. La artritis, cuando hay una artritis, ahora lo vamos a ver, pero cuando hay diseminación hematógena de un germen, que es la causa más frecuente de artritis séptica, o sea, la puerta de entrada, digamos, de la artritis séptica es más frecuente que venga de la diseminación hematógena. eh, Tiene predilección por alguna articulación previamente que tenga alguna patología. Es muy raro que haya, puede pasar igual, pero es raro que impacte en una articulación completamente sana. Entonces, para esto te puede servir la imagen. Mismo puede tener antecedentes de alguna artropatía cristálica y suele infectarse luego de alguna diseminación hematógena. Puede ser artrosis, puede ser un reemplazo articular, cristálica, como les decía, una secuela de algo traumático, pero tiene predilección por alguna articulación que no sea sana. Entonces, monoartritis aguda, como decíamos, es un cuadro clínico potencialmente grave por la sospecha de la artritis séptica, que tiene, por un lado, o sea, la gravedad es por la mortalidad que genera esto. Cierta mortalidad, si uno no la trata, pero sobre todo la alteración de la función articular, las secuelas que pueden quedar si uno eh, no maneja, no hace un buen tratamiento de esta patología. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces un poco estas causas, la artritis séptica, la cristálica, que eran las más frecuentes, y después algunos otros escenarios clínicos. Entonces, la artritis séptica, urgencia infectológica, el paciente que consulta por esto se queda internado, ¿sí? Eh, Siempre va a ser un diagnóstico que tenemos que sospechar y tratar y descartar, ¿sí? La presentación clínica se da en horas, días, puede desarrollar la inflamación articular. ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentemente? Estafilococo a la cabeza, estreptococo, bacilos gram negativos también. Ahí va a depender un poco también de los antecedentes del paciente, si está inmunosuprimido, si fue una infección, por ejemplo, post algún procedimiento, alguna cirugía traumatológica. Bueno, ahí pensaremos más por ahí en otros gérmenes intrahospitalarios y demás. Pero en líneas generales, estos son los gérmenes que la producen. Y por otro lado, siempre tener en la cabeza la enfermedad gonocóxica, ¿sí? ¿Se acuerdan el gonococo? Tenés la infección localizada, la genital, digamos, y después la infección diseminada, que tiene dos formas de presentación. Uno es la artritis supurativa, que es una monoartritis aguda, o sea, igual a lo que te puede pasar con una monoartritis, por ejemplo, por estafilococo. Eh, Monoartritis aguda y donde uno punza la articulación y tiene rescate ahí de gonococo. Y otra forma de presentación es más como una artritis reactiva, es un síndrome, se denomina, o sea, la presentación es un síndrome de artritis de dermatitis, o sea que tiene una oligoartritis, puede tener varias articulaciones afectadas y manifestaciones cutáneas que son más que nada lesiones tipo pustulosas. También suelen tener bastante tenosinovitis,
pero se comporta más como una artritis reactiva más que como una artritis séptica. Si uno punza alguna de estas articulaciones, es mucho menor el rédito del cultivo, ¿sí? Así que siempre es bueno, Coco, tenerlo en la cabeza, particularmente en esto que hablamos al principio del interrogatorio, pacientes sexualmente activos, es un germen que hay que tratar con el esquema empírico que uno va, antibiótico que va a elegir, ¿sí? Eh, entonces, cosas a tener en cuenta. Estos pacientes tienen cierta repercusión del estado general, pueden tener síntomas constitucionales, fiebre. eh, Vamos a evaluar en la piel si tienen algún foco de entrada, ¿sí? Alguna puerta de entrada, si tienen algún foco a distancia. Como decíamos, lo más frecuente es la diseminación hematógena, menos frecuente la inoculación directa. Las articulaciones que están más afectadas, como también ya nombramos, son las grandes articulaciones de miembros inferiores, rodilla, cadera, tobillo también podría ser, y pacientes que tienen alguna patología articular previa. Esto ya lo habíamos nombrado. Cualquier tipo de patología que, que- que afecte la articulación, algo crónico, eh, los gérmenes que se diseminan por vía hematógena tienden a impactar en esas articulaciones enfermas, digamos. Hasta ahí un poco el paciente cómo se presenta, ¿no? Eh, ¿Qué otros estudios pedimos, además del líquido sinovial, acá que ya lo nombramos? En el laboratorio, una rutina general, digamos, que podemos ver cosas inespecíficas de inflamación, leucocitosis, reactante de fase aguda elevada, nada que nos vaya a hacer un diagnóstico claro, pero bueno, tener una evaluación también de laboratorio. Y pedimos hemocultivos por esto de la diseminación hematógena, eh, aumentar el rédito diagnóstico, ¿sí? Eh, lo que les decía antes, ¿no? En las radiografías o otros estudios por imágenes nos hacen perder tiempo en esto que es una urgencia infectológica y la verdad que no aporta mucho. Si ven en la imagen de la izquierda, se puede ver un poquito de aumento de partes blandas, que eso lo podemos lo podemos evaluar en el examen físico. Eh, Ahí se ve un poquito el aumento de las partes blandas comparado contra la rodilla. Siempre está bueno comparar contra la articulación contralateral para notar los cambios, ¿no? Cambio de temperatura, aumento del tamaño del diámetro de la articulación. Eh, y sí, algo que nos muestre patología articular previa. Fíjense acá, no se ve la luz articular, se ve un montón de esclerosis. Esta articulación no es una articulación sana. Pero más allá de eso, no nos sirve para el manejo inicial que tiene que ser rápido. En todo caso, ya en la evolución se pueden estudiar un poco mejor las articulaciones. El tratamiento tiene que ser rápido, temprano, urgente. El objetivo, como decíamos, es bajar la mortalidad y preservar la función articular, ¿sí? El tener inflamación persistente en la rodilla, en la articulación que sea, eso aumenta la presión y empieza a generar destrucción y es lo que nos va a dejar después secuelada, nos va a generar, por ejemplo, una artrosis secundaria y, bueno, genera mucha morbilidad. Entonces, a eso va a estar dirigido nuestro tratamiento. Entonces, después de hacer las punciones, la artrocentesis, después de hacer la artrocentesis, de tomar los hemocultivos, vamos a indicar un tratamiento antibiótico inicialmente parenteral y por otro lado tenemos que hacer un drenaje articular, ¿sí? Para esto que les nombraba, bajar la presión, bajar el inóculo y mejorar la efectividad del tratamiento y preservar la función articular. El drenaje articular se puede hacer en el hospital, hacemos artroscopía porque está disponible y es fácil. Eh, si no está disponible, se pueden hacer artrocentesis, como evacuando líquido, incluso se pueden hacer diarias para bajar eso, la presión, el inóculo y demás. Así que el tratamiento es de las dos cosas, antibiótico y el drenaje articular, ¿sí?
Y bueno, el antibiótico, el esquema empírico que uno va a ser un poco en base a la sospecha, ¿no? Si es alguien de la comunidad, bueno, puede ser una cefalosporina de tercera con vancomicina, tener en cuenta el estáfilo METI-R. Si es algo intrahospitalario, bueno, por ahí ampliar un poco el esquema, cefepime banco, por ejemplo. Bueno, tener en cuenta siempre cubrir el gonococo que habíamos nombrado, ¿sí? Hasta ahí un poco lo de artritis séptica y el manejo, ¿no? A veces necesitan, después hay que ver la evolución clínica, ¿no? Y por ahí a veces necesitan nuevos drenajes, nuevos lavados. eh, eso va a depender un poco de la evolución. Bueno, vamos con la artritis cristálica, ¿no? ¿Qué cristales son los que dan artritis? Lo más común y los que más vamos a escuchar, los de urato monosódico que dan gota, los de pirofosfato de calcio o CPPD que dan pseudogota, pero hay otros cristales, hidroxiapatita, oxalato de calcio, de colesterol, otros cristales también que pueden generar esto, ¿no? Entonces, ¿qué pacientes tienen más que nada esto? Hombres mayores de 40 años, mujeres posmenopáusicas, ese es el perfil de pacientes, que tienen ataques recurrentes de artritis, que tienen desencadenantes, entonces esto es uno de los escenarios que hablábamos al principio, ¿no? Un paciente que está internado por otra cosa, por una cirugía, una infección, algo, un trauma, que eso desencadena un ataque de artritis. Hay drogas, eso también es importante interrogarse, hay alguna droga nueva que incorpora el paciente puede gatillar un ataque, por ejemplo, no sé, los diuréticos en gota. Después en la parte de consultorio, en el módulo de ambulatorio volvemos a hablar de esto, pero eh, hay drogas que pueden gatillar la aspirina, dosis baja, diuréticos, por ejemplo. La dieta, por ejemplo, esto es en gota más que nada, una dieta con sobrecarga de purinas, como puede ser un exceso de carnes rojas, exceso de cerveza, de alcohol, particularmente cerveza, puede desencadenar un ataque de gota, ¿sí? La gota se asocia al síndrome metabólico. Estos pacientes pueden presentar fiebre, pueden presentar leucocitosis, reactante en fase aguda, así que a nivel de presentación clínica es casi imposible diferenciar de una artritis séptica. Por eso siempre son los dos diagnósticos diferenciales y uno lo tiene muchas veces en forma retrospectiva cuando tiene el resultado del cultivo, ¿sí? Entonces la gota tiene como tres momentos en el curso de la enfermedad. La gota aguda, que monoartritis aguda, que es lo que estamos hablando de lo que es esta clase. La gota intercrítica, que es el episodio entre las crisis, que es un momento asintomático, que es lo que vemos por ahí más en el momento del consultorio, que es el momento para evaluar la uricemia del paciente, ver si tiene indicación de tratamiento hipouricemiante. Y después la artropatía crónica, que es la gotatofasia crónica, como se ve ahí en la imagen. Esto sería una evolución natural de la gota, donde ya empieza a generar daño y secuelas articulares, y es a lo que no queremos llegar, y por eso es importante eh, el tratamiento entre las crisis y bajar la uricemia, ¿sí? Entonces, monoartritis por gota, a nivel, digamos, en frecuencia, lo más común es la podagra, ¿sí? Que es la imagen que se ve acá. Ven que se ve bien inflamatorio, bien rojo, caliente, muy doloroso. Eh, la podagra es el compromiso de la primera metatarsofalángicas, ¿sí? A nivel de, ¿cómo es? Le sigue en frecuencia el compromiso del tarso, del dorso del pie, después el tobillo como subiendo, ¿no? Para acordarse, tobillo y rodilla. Esas son las articulaciones más afectadas. Generalmente al inicio dan monoartritis. Por ahí si uno no hace tratamiento y viene con ataques recurrentes, ahí puede presentar el paciente
compromiso más oligo o poliarticular, o sea, de más articulaciones, y de otras articulaciones, codos, manos, etcétera, ¿sí? Es muy doloroso, los pacientes lo describen como que el roce de la sábana, eso les genera mucho dolor, y tiene un curso natural, digamos, que se autolimita, dura 7, 10 días, la inflamación con el pico en las primeras 24, 48 horas, y después se va autolimitando. La idea es hacer tratamiento de esto para disminuir ese pico de dolor y que se acorte el periodo de inflamación. Como les decía antes, acá de vuelta el estudio líquido sinovial es importante. Se pide la visualización de cristales en el microscopio de luz polarizada. Lo que se ven los cristales de urato monosódico que se informan así, que tienen forma de aguja. Acá se ven dentro de un leucocito como fagocitó el cristal y eso es lo que genera tanta reacción inflamatoria, con una birrefringencia intensa negativa y bueno, y siempre descartemos una infección, porque puede tener también cristales y una sobreinfección, como habíamos dicho que que eran articulaciones patológicas que tenían algún daño, eso lo predisponía a tener una infección. Bueno, por ahí puedes ver cristales y eso se puede sobreinfectar. Eh, ¿Qué estudios se pueden pedir? La uricemia, eso, y el mejor momento para evaluarlo es en el periodo intercrítico, como decía antes, cuando se mide la uricemia en el ataque puede estar eso subestimado. Muchas veces lo hacemos y ya el paciente viene con el dosaje de uricemia hecho, pero en realidad para guiar el tratamiento y demás hay que hacerlo alejado del ataque. Y el otro que se puede pedir es una uricosuria. La mayoría eh, la causa más frecuente de, de gota, o sea, el mecanismo de hiperuricemia es por hipoexcreción. Los pacientes con síndrome metabólico excretan menos ácido úrico y eso genera hiperuricemia. Ese es el mecanismo. Se puede medir la uricosuria en orina de 24 horas. Habitualmente por ahí no hace falta porque ese es el mecanismo que se asume. Ahora, si estamos pensando, por ejemplo, en pacientes jóvenes, miro que decíamos que eran pacientes mayores de 40, 50 años o mujeres posmenopáusicas. Ahora, si hay un paciente joven con gota, bueno, ahí sí por ahí vale la pena hacer uricosuria porque uno piensa en otros mecanismos, como puede ser al trastorno enzimático del metabolismo de las purinas, que puede sí generar una hiperuricosuria, a diferencia del clásico paciente con gota que es hipoexcretor. ¿Sí? Las radiografías, esto ya va a ser, digamos, como eh, daño en el tiempo. Estas que les muestro es un paciente que por ahí ha tenido varios ataques. Eh, Se pueden ver erosiones yuxtaarticulares, ven acá, esto es como un tofo, es una lesión radiolúcida en la articulación, fíjense acá también, acá con mucha destrucción, acá no se ve la línea interarticular. Estos son tofos gotosos en la articulación que ya generan daño. Y esta imagen es característica, que tiene este ganchito, ¿lo ven? Que sobresale. Eso es bien de gota. Se llama overhanging edge, como un borde que sobresale. Eso es bien de gota. Y ahí se ve una erosión chiquitita, no sé si la llegan a ver, yuxtaarticular. Yuxtaarticular hace referencia a eso, que está, digamos, alejado de la luz articular, diferente a lo que pasa en artritis reumatoidea, que son erosiones marginales que están más cerquita de la articulación, es decir, de la interlínea articular. ¿Sí? Así que eso como para tener algún dato más, si el paciente ha tenido ataques previos de gota. ¿Sí? Eh, y lo otro que también se puede pedir, que acá no lo puse, la ecografía articular. Puede haber un signo, obviamente, uno si la hace en agudo puede ver la inflamación, un Power Doppler positivo con inflamación en la articulación.
Eh, y puede ver un signo que se llama el signo de doble contorno, que es específico de gota. Eso para evaluar eh, y pensar en diagnóstico de gota. Bueno, ¿cómo es el manejo entonces? En el momento de la monoartritis aguda, que es lo que estamos charlando, el manejo es con antiinflamatorios. Colchicina es lo clásico que está descrito, pero también se puede usar AINES en altas dosis y si el paciente tiene contraindicación para esto, se pueden usar corticoides sistémicos y eventualmente corticoides intraarticulares. El paciente le va a doler bastante la infiltración, pero si hay alguna contraindicación para recibirlo, eso son opciones para manejo antiinflamatorio, ¿sí? En el momento agudo no iniciamos tratamiento hipouricemiante, o sea, alopurinol. Si venía con alopurinol, sí lo mantenemos. No le aumentamos la dosis ni suspendemos, se mantiene igual, pero no es el momento de empezar el tratamiento hipoglucemiante. Eso se empieza en el momento intercrítico, entre las crisis, cuando el paciente ya está completamente eh, eh, desinflamado. El alopurinol, los hipoglucemiantes pueden gatillar, son una de las drogas que pueden gatillar un ataque de gota. Entonces, como decía recién, se empieza alejado del episodio, el tratamiento hipouricemiante, alejado del episodio de artritis, una vez resuelta, lo que se usa más frecuentemente son los inhibidores de la xantinoxidasa, el alopurinol, otro que existe es el febuxostat, y siempre se da con una profilaxis antiinflamatoria. Por esto que les decía, que al bajar la uricemia, se genera una movilización de cristales y eso puede generar un ataque de gota. Entonces, siempre se da con una dosis baja de un antiinflamatorio, ya sea colchicina, algún AINE o corticoides a dosis baja, no las dosis que se usan en el ataque agudo. Eh, Se inicia a dosis baja, 100 miligramos, y se va titulando, se va aumentando la dosis más o menos cada 2 a 5 semanas, para poner un número una vez por mes, por ejemplo, se va eh, midiendo la uricemia hasta tener un objetivo menor a 6. 6 es el punto de saturación de, del urato monosódico en plasma, entonces uno que quiere estar por abajo de eso. Si el paciente tiene tofos, se puede poner un poquito más estricto y bajar abajo de 5, ¿sí? Muchos de los tofos se pueden reabsorber, no como les mostré en las placas, que ya hay daño y ya el hueso está, ya hay secuelas, pero algunos tofos pueden reabsorberse si uno alcanza este objetivo. Entonces la idea es esa, alejado del ataque, medimos la uricemia, vemos dónde estamos, empezamos con el alopurinol a 100 y lo vamos titulando hasta llegar a menos de 6. Se puede llegar con una dosis de hasta 800 miligramos eh, y con la profilaxis al mismo tiempo. Tratamos a todos los pacientes con artritis cristal y con gota, con ataque de gota. No, no todos se tratan. Y esto es lo que tenemos que evaluar en el periodo intercrítico, ¿no? ¿A quiénes se trata? A los que tienen ataques frecuentes, esto está definido como más de 3 por año. Pacientes con insuficiencia renal crónica, insuficiencia renal sí, se trata. Los que tienen tofos, ya sean articulares o en partes blandas, por ejemplo, el pabellón auricular es uno de los lugares donde se pueden visualizar los tofos, los que tienen historia de litiasis renal por cálculos de ácido úrico, y la última indicación es un poco más controvertida, pero pacientes con hiperuricemia muy elevada también podría ser una indicación de tratamiento hipouricemiante. Pero bueno, esto de vuelta, no es algo que vamos a hacer en la internación, esto lo vamos a hacer alejado del ataque. Bueno, hasta ahí gota. Eh, la otra artritis cristálica frecuente que podemos ver es la pseudogota, ¿sí? Eh, la pseudogota es una enfermedad causada por el depósito de cristales de pirofosfato de calcio y puede tener distintas formas de presentación.
hay una forma que es la de monoartritis aguda, y esa es la que se llama pseudogota, y es la que viene al caso de esta charla, pero tiene otra forma de presentación, como esto ya hablamos también en el Ateneo, puede tener forma de presentación como más crónicas, como una pseudoartrosis, una artropatía crónica que va a ser distinta a la artrosis habitual de los viejitos. Hay articulaciones, por ejemplo, en las metacarpofalángicas afectadas, que no es común verla en la artrosis primaria, y sí la, en esta patología cristálica. Puede haber una forma de presentación más inflamatoria, crónica, que parecida a la artritis reumatoidea, entonces se llama pseudoartritis reumatoidea, y mucho más raro, con compromiso axial, como una pseudoespondilitis anquilosante, o una forma más destructiva, como una pseudoartropatía neurogénica. Lo, Acá vamos a hablar de más de la pseudogota, que es la presentación de monoartritis aguda, pero sepan sobre todo estas dos, ¿no? Una forma inflamatoria, que puede ser parecida a la artritis reumatoidea crónica, y una forma más como degenerativa, eh, que puede parecerse a una artrosis. ¿Sí? Eso por ahí lo vemos más en la parte de ambulatoria. ¿Qué rodillas afecta a los cristales de pirofosfato de calcio? La rodilla y el carpo es lo más frecuente. De vuelta, el líquido sinovial es lo que va a ser el diagnóstico definitivo, porque uno ahí visualiza los cristales de pirofosfato de calcio, que son distintos a los de gota, fíjense, nada que ver, están descritos como forma de bastón, no sé, birrefringencia débil positiva, y de vuelta nos sirve para descartar una infección concomitante, que es lo que venimos hablando. Y eh, sí, las imágenes acá nos pueden ayudar para evaluar el depósito de estos cristales. Estos cristales se pueden depositar a nivel del fibrocartílago. Entonces, pidiendo estas tres placas, uno aumenta el rédito diagnóstico, y uno puede, sí, la sensibilidad, para ver si este paciente tiene algún signo de depósito de cristales de pirofosfato de calcio. ¿Y dónde hay fibrocartílago? En los meniscos, ven el depósito, así se ve el depósito de los cristales de pirofosfato de calcio. Esto se llama condrocalcinosis, ¿sí? En meniscos, en el ligamento triangular del carpo, ahí se ve el depósito, y a nivel de la sínfisis pubiana. Entonces, pidiendo placas de estos tres lugares, uno puede ver si hay si se ven los depósitos ahí, ¿sí? También puede haber calcificaciones periarticulares. A veces se asocia a patologías como puede ser hemocromatosis, como puede ser alguna patología que aumente el calcio, como vimos en un Ateneo hace poco, un paciente que tenía hipercalcemia por hiperparatiroidismo primario, y había tenido artritis, tenía sospecha de esta enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato de calcio. Así que hacer una evaluación de si tiene alguna enfermedad asociada. ¿Cómo es el manejo? Esto es igual a la gota, la presentación de como pseudogota, como monoartritis aguda, es exactamente igual a la gota. Y también puede ser el desencadenante, lo mismo que en la gota que hablamos, ¿no? Una internación, una situación de estrés, una infección. Y el manejo, eso, con antiinflamatorios, colchicina, AINES o corticoides. ¿Sí? Es un poco de artritis cristálica. Después, ya otras causas, puede ser que un paciente con una forma de presentación de artritis crónica, o alguna artritis inflamatoria, puede ser que debute o en su evolución tenga una monoartritis, por ejemplo, artritis reumatoidea, reumatismo palindrómico, las espondiloartropatías seronegativas, por nombrar algunas, de las más frecuentes que tienen compromiso articular, pueden presentarse como monoartritis, ya sea al inicio, como debut, aunque no es lo más frecuente, pero puede ser como monoartritis, o que se reactive de esta forma, ¿no? Que tenga una monoartritis aguda o una monoartritis crónica, así que ahí
es importante evaluar cómo están el resto de las articulaciones, bueno, si tiene diagnóstico, cómo ha sido el curso de la enfermedad, y siempre eh, tener en cuenta eso, la causa infecciosa, eso es lo que no se nos puede pasar nunca, ¿sí? La artritis reumatoidea suele ser una poliartritis simétrica de pequeñas articulaciones de manos y pies, pero puede presentarse como una monoartritis de grandes articulaciones, no es lo más frecuente, pero puede ocurrir. Las espondiloseronegativas sí se presentan como una oligoartritis, sobre de miembros inferiores, y bueno, puede presentarse también como una monoartritis. Entonces, interrogar otros síntomas o otras manifestaciones sistémicas si sospechamos alguna de estas enfermedades. Bueno, algún traumatismo, esto esto ya lo nombramos, va a salir del interrogatorio, alguna lesión, cuerpo extraño, fracturas y demás, para verlo junto con los traumatólogos, y artropatías no inflamatorias que nos puede por ahí confundir la artrosis, ¿no? La artrosis por ahí, lo que tienen estos pacientes es un dolor mecánico, o sea, aumenta con el uso y mejora con el reposo. Puede haber tumefacción articular, especialmente después de hacer uso de esa articulación o forzarla, y nos puede confundir. Esta es una rodilla que ya se ve, o sea, se ve distinta y nos puede confundir si esto hay inflamación eh, o no, o hay líquido, un derrame simplemente. Fíjese, es una rodilla que está en genuvaro, ¿sí? Se ve hipertrófica, agrandada, comparado a la contralateral. En la placa podemos ver esto: pinzamiento de la luz articular, esclerosis subcondral, osteofitos. Eso es algo degenerativo, eh, y bueno, nos puede confundir. Ahí está en diferenciar si esto es algo eh, más crónico, no inflamatorio, o si hay algo séptico. Como dije, como ya lo nombré varias veces, estas articulaciones tan dañadas por artrosis tienen también una predisposición a sobreinfectarse, o sí, a tener una artritis séptica, así que si nuestra sospecha, a pesar de que tiene artrosis y demás, si nuestra sospecha es una artritis séptica, hay que usar ese líquido, ¿sí? Bueno, hasta ahí monoartritis aguda, que es la clase. La charla de hoy era de esto, pero quiero decirle dos palabras de la monoartritis crónica, que es otro escenario clínico, pero puede ser que esto por ahí no es tanto de la internación, pero bueno, puede ocurrir. Eh, Esperen un segundo que quiero ver cómo estoy de batería acá. Bueno, la monoartritis eh, crónica, una evolución mucho más tórpida, insidiosa, lenta, genera mucha destrucción articular, pero acá sí tenemos otro tipo de microorganismos, ¿sí? Ya no son el estáfilo, el estrepto que hablamos antes, sino que eh, podemos pensar en hongos, micobacterias, así que pensamos por ahí en otros pacientes que tengan alguna predisposición, que tengan inmunosupresión, por ejemplo, la nocardia también, y puede ser tumores, ¿sí? Que generen este tipo de presentación. Una sinovitis vellonudular pigmentada es un tumor articular, eh, o alguna causa inflamatoria, como nombrábamos antes, ¿no? Que puedan ser en el debut o en la evolución, tener una monoartritis aguda, pero también puede ser alguna forma más crónica, ¿no? Entonces acá sí las imágenes tienen mucho más valor que en la presentación aguda: radiografías, tomografías, resonancia, ecografías, centellogramas, si queremos ver otras articulaciones o huesos. Eso nos puede ayudar a evaluar. Por ejemplo, acá está la imagen de un tumor articular. Nos puede ayudar a ver la destrucción ósea que tiene este paciente. El estudio líquido sinovial también es importante para cultivo. eh, y sí, por ahí acá
más importante es la biopsia sinovial para enviar para anatomía patológica y para cultivar esto, para cultivo para ver el desarrollo de estos gérmenes atípicos que habíamos hablado antes, ¿sí? Entonces el tratamiento ahí va a depender de la causa. Si es una infección, drenaje, lavado y bueno, tratamiento dirigido a la causa. Si es un tumor, tratamiento quirúrgico. Y si es una monoartritis crónica asociada a alguna patología inflamatoria que está afectando una sola articulación, se puede hacer una infiltración con corticoides en vez de aumentar el esquema de inmunosupresión, digamos, el tratamiento sistémico. Se pueden hacer también sinovectomías eh, para el manejo de esto. Entonces, como para ir cerrando, si un paciente se presenta con monoartritis aguda, siempre pensar que es un cuadro potencialmente grave, siempre descartar infección, pensar en artritis séptica y manejarla como tal. Después veremos cuando esté el cultivo si fue una artritis séptica o no, pero no demorar el tratamiento. Eh, y eso, y el diagnóstico, digamos, diferencial más importante es la dendritis cristálica. El test más útil en estos pacientes es el estudio de líquido sinovial para ver sobre todo glóbulos blancos, tinción Gram, identificación de cristales y cultivo. Y el tratamiento siempre urgente de la artritis séptica, antibióticos parenterales y el drenaje, lavado, toaleta articular, ¿sí? En monoartritis crónica, los estudios más importantes son las imágenes y la biopsia sinovial, o sea, se encara totalmente distinto el manejo de estos pacientes. Muy bien. ¿Alguna pregunta, consulta, algún paciente que hayan visto? ¿Comentario? ¿Todo clarísimo? Como siempre, Doc. Eh, Bueno, sí, artritis séptica la verdad que se ve bastante, mucho después de un procedimiento y bueno, eso, algo que van a ver frecuente en la internación. Sí, hace poco no, hace varios meses tuvimos uno en Tamo, no sé si se acuerdan, Daniel Grilly, que hizo una bacteremia por bacilos gram negativos y previo a eso estaba con dolor en la rodilla y bueno, se objetivizó después, mucho después no, en la terapia que tenía una artritis séptica con impacto Ujú. Con por la diseminación bacteremia. hematógena. Sí, Pero fíjense todas las bacteremias que vemos y no es tan frecuente que tengan artritis, ¿no? Tiene más predilección por alguna articulación que tiene algún daño. Mm, sí. Bueno, si nadie tiene preguntas o comentarios, los libero, los dejo descansar. ¿Estamos? Gracias, Doc. Bueno, muy bien. Adiós. Que